Estamos celebrando con la Iglesia verdadera la Eucaristía del lunes en la quinta semana del tiempo de Cuaresma. Y la liturgia de la palabra de hoy es realmente interesante. Dos mujeres en igualdad y en diferencia de condiciones. En igualdad de condiciones porque ambas son acusadas de un pecado similar. A diferencia porque la una es inocente y la otra realmente es culpable. Y las dos ante la presencia de Dios y ante la presencia de los hombres. En la primera lectura es Susana, la esposa de Joaquín, un hombre rico, con una casa hermosa y unos jardines espectaculares. Su poder era tal que los jueces del entonces iban a su casa y allí resolvían los casos. La gente venía por sus pleitos y estos jueces los ayudaban según podían y convenía. En este caso eran dos jueces particulares recién instalados y viendo la belleza de Susana se habían prendado de ella y notaron su rutina de vida. Salía todos los días con dos de sus criadas a dar una vuelta por el jardín y aprovecharon el momento oportuno cuando Susana despide a sus criados y se queda sola bañándose en el jardín. Y ellos fueron ahora a hacerle una propuesta deshonesta. Ella tenía dos alternativas: caer en las manos de ellos y pecar contra Dios, o caer en las manos de Dios y esperar su misericordia. Y optó por lo segundo. Prefirió morir antes que acostarse con ellos. Ellos la acusaron y ya sabemos lo que sucedió. Vino el juicio en su propia casa y según el juicio que ellos hicieron y el testimonio de dos hombres ancianos no de edad sino de puesto político y religioso y jueces, pues lógicamente ya era suficiente para condenarla porque ella no tenía testigos, encima era mujer, las tenía todas perdidas y además era una mujer judía. Encima de eso, estos dos se salen con la suya y la condenan a muerte, tenía que ser apedreada. Piensa en la asamblea, toda la gente que estaba allí, y ubícate allí mismo. Es posible que la mitad o más de la gente que estaba allí sabía en su corazón que Susana era inocente. Y muchos sabían de lo que esta gente mala y perversa hacía. Y quizá había allí algunas mujeres víctimas de estos hombres, algunas familias que ya habían pasado por eso. Y quizá más de uno en su corazón quería hablar, pero querer hablar y hablar no es lo mismo. La cobardía, el miedo, el susto, la complicidad, la poca vergüenza, la dejadez, lo que fuera, les impidió hablar. Y es lo que en el Evangelio llamaríamos que es un endemoniado mudo, el que nos impide hablar palabra de Dios, hablar palabra de justicia y salir en defensa de los más inocentes. Todos callaron. Daniel, este muchacho del cual luego oiremos hablar muchísimo, con la misma inquietud de todos los demás, dio un paso al frente, hizo algo más, fue más lejos y sí levantó su voz. Levantar la voz contra toda la autoridad que estaba allí significaba morir con Susana, porque a no ser que probara lo que decía, igual iba a morir. Pues este varón asumió el lugar de Jesús y estuvo dispuesto a exponer su vida, a dar su vida si era necesario, para que ese inocente no fuera culpabilizada. Entonces nos ponemos a evidencia de nuestra propia vida y vemos nuestra pasividad, lo fácil que nos hacemos cómplices del pecado de otros con el silencio. Cada vez que no levantamos la voz para declarar una injusticia e ir contra ella, somos parte del sistema y cómplices de la injusticia y del pecado de los demás, e incluso de nuestro pecado, porque pagan justos por pecadores. Fíjate entonces que el Evangelio de hoy trae la misma historia, solo que la mujer del Evangelio de hoy sí es culpable, la sorprendieron en el acto.
Cuando Daniel levanta su voz y los enfrenta, los hace caer en su propia mentira, porque si están realmente arropados por la acción del demonio, viven en la mentira. Y por la mentira que ambos dijeron por separado, la mujer resulta ser inocente de sus culpas y Daniel sigue subiendo en misericordia ante los ojos de Dios y ante los ojos de los hombres. Una mujer parecida va a encontrar a Jesús en el Evangelio, solo que a esta se la traen con un propósito: no hacer justicia sobre ella, sino acabar con Jesús. El centro del Evangelio de hoy no es la mujer adúltera, es Jesús y la condición cochina de los hombres. Aprovechan la desgracia de esta mujer para hacer política, para hacer religión y para acabar con aquel que venía a salvar a los hombres. Y esto lo vemos todos los días en nuestra sociedad, como de las desgracias, depende si me conviene o no me conviene, hago un juicio. Y parece que estoy defendiendo a esa persona, cuando en fin de cuentas lo que quiero es que mis intereses salgan vencedores sobre cualquier otra postura. Y la traen a Jesús y lo colocan donde lo quieren, en una disyuntiva. La sorprendimos en el acto. La ley de Moisés manda apedrearla. ¿Tú qué dices? Y Jesús, no importa lo que haga, ya perdió. Si decide que hay que apedrearla, entonces ¿dónde queda toda la misericordia que ha predicado? Y el perdón y la justicia. Y si decide perdonarla, se va en contra de la ley de Moisés y el apedreado será él. No tiene alternativa en lo que ellos le exponen. Y entonces sale de la pura condición humana y se reviste de su condición divina. De toda la lectura, lo más hermoso es que se abajó, se rebajó, se ñangotó, se puso en la misma condición y nivel que aquella mujer. Y poniéndose en el nivel de aquella mujer, solo quería, por encima de toda la porquería que había en el corazón de los demás, conquistar el corazón de aquella mujer y de todos los demás. Por eso dice la palabra, se anonadó a sí mismo y tomando la condición de esclavo, pasó por uno de tantos. Se bajó y escribió en el suelo. Ellos seguían con sus intrigas, su mentira, su doble vida, su poca vergüenza. Y él se incorporó, se puso por encima de ellos esta vez, para mirarlos como Dios más que como hombre, y leer en sus corazones, y hacerle ver su miseria, y decirle a cada uno al corazón, leyendo el corazón, decirle, este es tu pecado, este es tu pecado, este es tu pecado, ¿de qué la acusas? Si tú estás libre de pecado, arroja la primera piedra. Pero si eres tan miserable o peor que ella, ve a buscar misericordia para ti, porque no verás el rostro de Dios. Todo eso y más le habrá dicho Jesús al corazón a cada uno. Tanto que en su examen de conciencia, empezando por la autoridad, los de mayor rango, se fueron yendo uno a uno. Y al final se queda Jesús solo con la mujer. Al final te quedas tú solo ante el Santísimo Sacramento del altar. Para que nadie te acuse. Y seas tú quien le pide en esta mañana santa al Espíritu Santo de Dios: acúsame tú, Espíritu Santo de Dios, para que yo no me haga sabotaje, para que no me engañe a mí mismo, para que no me haga trampa, para que no me mienta, para que reconozca yo soy un pecador. Acúsate tú mismo, hermano, de todos tus pecados, tú los conoces. Porque cuando estás solo con Jesús sacramentado, estás ante la misericordia infinita de Dios
ante el que quiere salvarte, el que quiere perdonarte. No tiene piedras en las manos, solo tiene las marcas de los clavos y las ganas de abrazarte contra su pecho y perdonarte y darte una oportunidad y devolverte la gracia y prometerte el paraíso. Entonces la mujer sola con Jesús, Jesús a la altura de ella por el suelo, del suelo levantándola y guardándola en su corazón con una advertencia: vete en paz, yo tampoco te condeno. La frase es más hermosa: ¿dónde están tus acusadores? Ninguno te ha condenado, yo tampoco te condeno. Vete en paz, pero por favor no vuelvas a pecar. Y en otro texto a otro personaje le va a decir: no sea que te pase algo peor. Entonces, si pudiésemos salir en esta mañana de este templo, después de habernos comido a Cristo vivo en la Eucaristía, o al menos haber comulgado espiritualmente, si pudiésemos salir de este lugar con el corazón henchido de amor, repitiendo, rumiando las palabras: yo tampoco te condeno, vete en paz y no vuelvas a pecar. Y que la misericordia que Dios ha tenido contigo en esta mañana, tú salgas a la calle a tenerla con los demás. Porque si Dios está contigo y de tu parte, ¿quién puede estar en tu contra?